si bien todo el ganado que se introdujo en América es descendiente de las razas andaluzas españolas, básicamente, cuando los ganaderos argentinos de mitad del siglo XIX comenzaron a querer mejorar ese rodeo, llamado ya criollo en toda América, si querés, los ganaderos argentinos, los uruguayos también, fueron a buscar reproductores a Inglaterra y mezclaron ese ganado criollo con razas británicas. Y en los otros países, cuando empezaron a traer razas de afuera, trajeron básicamente cebuinas y algunas continentales. Esa es un poco la diferencia básica que hay entre la composición de los rodeos en el sur de América, Argentina, Uruguay, un poco también en Chile, y el norte, ¿no? Ecuador, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, básicamente. Perfecto. Don Fernando, hablando de Argentina específicamente y de estas razas británicas, ¿cuáles fueron las que mejor se adaptaron a los suelos argentinos? En realidad las británicas las tres. El comienzo más grande fue con la importación de toros Shorton y después Angus y Hereford. Hoy en día la preponderancia es más grande de estas dos últimas y el Shorton por ahí está en un tercer lugar de las razas británicas en composición de los rodeos. Aunque el Shorton tuvo la particularidad de tener una influencia grande en los tambos antes de la introducción de lo que acá llamamos Orando, más comúnmente conocida como Holstein en el resto del mundo. Hasta ese momento los tambos básicamente eran todos de Shorton, porque había dos líneas de Shorton, el Shorton lechero y el Shorton de carne. Cuando la actividad de lechería se fue básicamente hacia esas razas específicas de leche, el Shorton quedó un poquito relegado y fue absorbido cuando salían de la actividad lechera por razas básicamente el Angus y algo del Hereford. Ah, perfecto. Bueno, ya hablamos de Argentina. Ahora sería bueno que le contemos a la gente en América Latina en estos momentos cuáles son esas razas británicas que más se ve en general en los países. Bueno, no, como No te solo decía, Argentina. Argentina y Uruguay tienen básicamente Angus y Hereford. Brasil, Sí. sus rodeos índicos o cebuinos los ha ido britanizando con razas británicas extraídas de Uruguay o de Argentina, vía semen o animales en pie. Por supuesto también con algo de importación del norte de América, ¿no? Y después lo que yo conozco de Colombia, Perú, hay muchas razas doble propósito y muchas razas continentales, usando además de los rodeos sobre ganado criollo, sobre rodeos que tienen mucho índico. Hay muchas razas continentales, Fleckby básicamente, algo de Charolais, Pardo Suizo, bueno, me estoy olvidando de varias, pero muchas razas continentales, que como te decía anteriormente, es un poco la diferenciación genética de la composición de los rodeos, ¿no? De lo que es el sur de América con lo que es el norte de América. Ya, precisamente vemos que de Europa y América Latina el tema de los climas es muy diferente. Aquí en muchos países pues no tenemos las estaciones. Obviamente en Argentina ustedes sí manejan las estaciones, pero ¿cuál cree don Fernando que son como esas características especiales de estas razas que hicieron que se pudieran adaptar a cada uno de los países? Argentina tiene desde la Patagonia al norte todos los climas. De hecho, en este momento en la Patagonia hay nieve, hay 1 metro de nieve. En el norte del país quizás haya temperaturas ya hoy más moderadas, pero están todos los climas, que es un poco lo que hemos hecho nosotros con nuestra cabaña, abarcar un poco todos esos climas. Tenemos genética puesta en la Patagonia, tenemos hoy núcleos de desarrollo en San Luis, que es una provincia del noreste del país, La Pampa. Yo creo que el bovino británico, que originalmente es de una zona templada, se ha sabido adaptar a varias condiciones de clima. Tenemos en Arequipa, en Perú, que es un clima desértico,
tenemos nuestro núcleo británico y está funcionando perfectamente bien. Dentro de las razas hay zonas que han ido eligiendo y seleccionando de acuerdo a la adaptabilidad en esa zona, y la hacienda ha funcionado perfectamente. Nadie puede negar la capacidad que tiene el bovino índico o cebuino en las altas temperaturas, incluso por los ectoparásitos. Pero la hacienda británica ha sido un gran factor de mejoramiento de la calidad cárnica de esas razas índicas, ¿no? Hoy la composición, lo que es el Brangus o el Braford o el Santa Gertrudis con Shorton, esa composición con el toque británico ha sabido mejorar la calidad de carne con animales adaptados a altas temperaturas, básicamente. Sí, no, está bien. Don Fernando, alguien que sigue aquí la transmisión con nosotros nos pregunta que qué opinión tiene sobre el Beefmaster. Todas las razas tienen un propósito, incluso las que fueron creadas por alguna persona caprichosa en hacer algo distinto. El Beefmaster tiene una composición británica importante, con Shorton y Hereford, y es una raza que cumple su función. Yo no voy a hablar mal de ninguna raza, solamente puedo hablar bien de las razas a las que considero que tienen todo el perfil para poder desarrollar todo lo que se necesita, si se trabaja la línea que uno necesita, ¿no es cierto? O sea, sabemos que los bovinos británicos tenían un tamaño y en algún país han hecho algunas cosas como para cambiar ese tamaño, usando otras razas. Nosotros somos defensores, digo, nosotros personalmente en Cabañas en el Mundo, defendemos el modelo de la pureza racial en las razas británicas. O sea, que no tengan composición de otras razas. Que así puras, si son herramientas para mestizar con otra raza totalmente opuesta, o sea, para lograr una buena heterosis, un buen vigor híbrido, muy bien, pero la idea es que tratamos de tener, repito, desde mi posición en la cabaña, la mayor pureza racial. O sea, que sean bovinos que se aguanten cualquier clima, que coman pastos de baja calidad también, y que puedan producir y reproducirse. Ese es un poco el fundamento del trabajo de selección de Sal el Mundo. Vivimos de esta actividad, no tenemos subsidios de otras actividades, entonces necesitamos que el animal con poco manejo, con poca alimentación, pueda generar renta. Ya, perfecto. Don Fernando, ¿cuáles han sido las razas con las que usted más ha trabajado, con las que más ha tenido experiencia? Bueno, en San el Mundo empezamos con Hereford y Angus enseguidita, y actualmente estamos con algo de Shorton. Lo que pasa que yo tengo como actividad privada asesorar a otras personas. Entonces, en este momento estamos trabajando con una cabaña que es básicamente de Shorton. No digo por una cuestión ética, pero estamos desarrollando el Shorton, o le estoy poniendo más fuerza al Shorton de esa cabaña que en San el Mundo mismo. Pero en San el Mundo, básicamente, con estas dos y esta tercera así muy chiquita, tenemos una vaca Belted Galloway también, que es una raza escocesa, muy dura y muy rústica. Básicamente he estado concentrado en esa raza. ¿Por qué prefirió trabajar con ellas? Culturalmente nací viendo estas razas. Y cuando yo empecé con mi proyecto propio, personal, en el año 87, ya estaba trabajando en algunos campos de cría neto, asesorando algún campo, manejando algún campo de cría, y era la raza en las que me movía. Y después el mercado preponderante donde uno anda y donde he andado ha sido de estas razas. Así que es una mezcla entre cultural y intereses económicos también. Ah, perfecto. Don Fernando, ¿cómo nace la Cabaña San el Mundo? ¿Cómo nace? Bueno, cuando pude juntar unos pesos, compré las primeras 2 vacas en el año 87, con 2 amigos que me ayudaron y acompañaron a buscarlas a caballo, las vacas, porque
con la compra se había ido todos los recursos, incluso hasta para pagar un camión. Así que hicimos 25 kilómetros de ida y 25 de vuelta, trayendo las 2 primeras vacas. Y soñando en esos caminos de tierra, algún día poder estar llevando más hacienda que esas 2. Y bueno, en estos 33 años pasaron muchas cosas, buenas y malas, y acá estamos peleando con nuestra cabaña todavía. Exactamente de eso le quería preguntar. Pasaron cosas buenas y malas en todos estos años. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Qué dificultades se le presentaron? Y cómo también puede ser como para la gente que nos está viendo y que quiera emprender su proyecto, qué dificultades tienen, pero cómo lograron estar donde están hoy, cómo se posicionaron. Bueno, yo creo que más allá de esta actividad, en cualquier actividad, cuando uno tiene pasión y energía y coherencia y perseverancia, triunfa o puede estar haciendo lo que... No sé si podemos decir que somos un proyecto muy exitoso. Hemos atravesado inundaciones, hemos atravesado sequías y tenemos la particularidad de ser, no sé si la única, pero como cabaña que tiene tantos años y que vende y ha vendido muchos toros, somos la única cabaña sin campo propio. Y eso, sin duda, tiene un aditamento especial en el esfuerzo. También eso ha generado que tengamos el animal que tenemos, porque no hemos podido perdonar situaciones en animales que no nos han devuelto lo que les hemos dado. Así que todo esto sumado a coyunturas del país, a políticas que han hecho cosas personales, pero bueno, siempre pensando en que es la actividad que empecé a transpirar y a mamar, y la que también aspiro a que por ahí les pueda quedar algo a mis hijas de un proyecto ya funcionando, ¿no? No, excelente, excelente. Fernando, retomemos un poquito el tema nuevamente de las razas británicas. Estas razas aún conservan el biotipo de esas que se importaron hace aproximadamente 100 años, ¿o qué cambios han tenido? No, han tenido muchos cambios. Han tenido cambios para bien y han tenido cambios para mal. Por eso te decía anteriormente que algunos países, después de la Segunda Guerra Mundial, por políticas internas, han usado las razas británicas tal cual y las han mezclado. No en forma explícita, sí en forma implícita y hasta no transparente. ¿Para qué? Para lograr mejor tamaño, un tamaño que se adecuaba a las posibilidades que tenían vía subsidios nacionales de poder dar más alimento. Después también hubo, posterior a eso, estudios respecto a la grasa, pero que fue hecha sobre animales en confinamiento, que eran estos. Entonces se empezó a hablar mal. Se empezó a hablar mal de las razas o de la grasa, pero que eran de estudios hechos sobre animales en confinamiento. Pero las razas británicas puras, las más definidas, nativas, tienen un engrasamiento lógico que lo logran a pasto. Y son grasas buenas, omegas 3 y 9, animales que caminan. No digo como un animal salvaje, pero muy parecido a un animal. Entonces, por eso es que nuestra obsesión de tratar de tener la raza lo más pura posible. Después, obviamente, que la selección ha hecho que puedan tener mejores cortes, los cortes caros, los cortes importantes, pero la forma de poner el engrasamiento intramuscular que hace que con la cocción sea la mejor carne, la más palatable, eso es nativo de las razas británicas puras. ¿Cuáles son esos aspectos más importantes para elegir a un toro de esta raza para reproducir? Toro reproductor. Sí, está bien, pero no puedo apartarme de lo que hago yo, y no digo que sea la verdad ni que sea lo mejor. Dentro de la filosofía de San Edmundo y la que yo estoy convencido por haber andado y por haber visto errores propios y errores ajenos,
como te decía antes, la posibilidad de estar asesorando a terceros me ha hecho poder ver otras cosas, ¿no es cierto? Yo lo que busco normalmente es un animal que tenga bajo peso al nacer y que tenga todas las características de fertilidad necesarias para poder generar animales, porque los dos aspectos de mayor impacto en lo económico son la fertilidad y el bajo peso al nacer. Si no tenés fertilidad no hay preñeces, y si no hay bajo peso al nacer no hay partos, y si no hay partos no hay terneros. Entonces, si no se parte de lo más importante y lo primordial, no llegás a tener un animal para poder después elegir o seleccionar. Entonces, esas características, más todo lo que tiene que ver con la locomoción, que el animal pueda caminar, porque recordá que estamos buscando animales que anden a pasto, que recolecten su propio pasto en el campo y que lo transformen en músculo. Esos animales tienen que poder caminar, así que hay que mirar las pezuñas, el ángulo de las patas, todo lo que tenga que ver con la estructura, más allá de las condiciones que te decía de fertilidad y de bajo peso al nacer. Mirarle hombros suaves, paletas suaves a los toros, y después lograr tener un dimorfismo sexual que te permita ver a simple vista quién es un toro y quién es una vaca. A veces pasa que hay trabajos donde vos, para saber si una vaca es una vaca, tenés que mirarle la ubre, y si un toro es un toro o una vaca, tenés que mirar si tiene testículos. Porque hay ciertas cosas que se han ido perdiendo en algunas líneas, y me parece, lo considero yo necesario, que un toro sea un toro y que una vaca sea una vaca. ¿Cuáles son las herramientas de selección más fuertes que nos puede contar que han permitido los cambios más significativos de estas razas? ¿Cómo, perdóname? ¿Cuáles son, las herramientas de selección más fuerte y que han permitido los cambios más significativos de estas razas en la actualidad? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Se nos puede mencionar? Bueno, más allá de todo lo que uno puede observar externamente, hoy hay un montón de herramientas de medición que acompañan a la lectura que uno puede hacer si tiene muchos años observando, mirando y midiendo. Hoy hay hasta genómica, o sea, un animal que apenas nace, vos le podés extraer pelo y podrías tener la información de lo que va a ser él como adulto, con rasgos de facilidad de parto, de peso final, de engrasamiento, de marmoleo y un montón de otras características que están evolucionando. Y también están los DEPs, que son las diferencias esperadas de progenie, que también con datos podés anticipar a qué reproductor puede servirte más, aún haciendo un análisis desde muy joven. Lo que nunca se puede hacer es dejar de observar y dejar de estar atrás de las vacas, porque hoy hay mucha información y cualquier persona sentada en un escritorio, sin conocer lo que es el manejo diario, podría hacer una selección ideal, pero después eso traducido al campo y a la realidad a veces puede fallar, porque hay cosas que no tienen una medición exacta, como por ejemplo lo que hablamos hoy de comportamiento, de manejo, de caminar, de temas estructurales. Entonces podés elegir el animal que tiene los mejores DEPs y una muy buena genómica, pero el animal no sabe caminar, por ejemplo. ¿Qué tan importante es el trabajo de observación? Don Fernando, ¿me escucha? Para mí es absolutamente importante, y más que nada cuando uno se está formando. Y cuando digo observación, no sirve, me ha pasado a mí asesorando, que por ahí uno llega una vez por mes a un campo y se encuentra la hacienda la que tiene que seleccionar en un corral y con una planilla. Y en realidad yo tengo que agradecer los años que he vivido, ahora estoy vuelta viviendo en el campo, y vos observás todos los días cosas de los animales, un día de frío, un día de barro, con calor. Entonces vas detectando individuos que por ahí, si solamente recibieran información en una planilla, te estaría cerrando en algunas decisiones. Por eso la observación es importante, y más que nada cuando alguien se está formando, ¿no? ¿Cómo ha afectado el cambio climático actualmente a estas razas? Bueno, obviamente las razas británicas tienen un origen en zonas templadas. Si bien hay desarrollos hechos en climas un poco más tropicales con las razas británicas,
En el sur de Estados Unidos hubo unas líneas que se llaman Victor Domino, que estaban seleccionadas en climas, no digo tropicales, pero de muchas temperaturas, y esas líneas lo que buscaban era el peleche temprano, la pérdida del pelo temprano apenas con los primeros calores, y eso hacía que los animales pudieran funcionar más en estas temperaturas. El cambio climático creo que está haciendo un cambio en todo, desde las plantas hasta los animales, pero como los animales, de una forma u otra, estas razas domésticas las dirige el hombre tiene que prestar atención a lo que va pasando y ver qué animales se comportan, dónde está y cuál es el objetivo final de producción de ellas, ¿no? De lo que él quiere hacer en su rodeo. Nos pregunta Marcos, ¿qué ganado en pastoreo da mejor calidad de grasa en músculo que ganado estabulado? No, yo creo que lo que yo pienso es que la composición de grasa de todos los animales es la misma en cualquier circunstancia. El animal que es pastoril, pero que tiene un final moderado y que se termina antes, empieza a deponer grasa antes en los lugares que genéticamente debería deponer. Pero, o sea, un animal que es magro va a ser magro a pasto y va a ser más dura su invernada, su terminación y su engrasamiento, aunque no sea intramuscular, que un animal que es más británico, con la grasa intramuscular genéticamente más depuesta, la va a lograr antes a pasto que el otro. Pero creo que genéticamente es lo mismo. Van a cambiar los tiempos de maduración o de terminación. No sé si lo expliqué medio confuso. Sí, no, está bien. Si de pronto tiene alguna duda, la persona que nos preguntó puede volver a preguntar, que don Fernando de una nos saca de la duda. Lo que quería aclarar es que tenía que ver con cosas anteriores. La hacienda británica, las razas británicas, no son todas iguales. O sea, dentro de la misma raza, un animal Hereford que tiene un manejo de selección y que viene de estas líneas de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, que tienen otra influencia, la deposición de grasa es más cercana y parecida a las razas continentales que el Angus, el Hereford o el Shorton nativo. No sé si está claro. Sí, puede ser también el tema pues de la pigmentación en las razas es relevante. Hay estudios que sí, yo respecto a, o sea, la pigmentación ocular, ¿te estás refiriendo a la pigmentación? Bueno, yo hace un tiempo escribí una nota con respecto a los mitos que hay con el tema del Hereford y la falta de pigmentación ocular y el cáncer de ojo. Y en esa nota había hecho un resumen de la cantidad de animales que yo había tenido que descartar por problemas de cáncer en los ojos, y aún sin haberle prestado atención al tema fue mínimo. Y estoy trabajando en un campo que es todo Angus, que supuestamente no tiene nada de problemas de ojos, y tenemos muchos problemas de ojos, muchísimos problemas de ojos, en un campo cercano a Buenos Aires. O sea que hay una incidencia, pero no es solamente la pigmentación ocular, sino también la forma del ojo, los ojos más expuestos. Y por otro lado, que también le presto atención, es al exceso de pigmentación ocular, donde los animales tienen como una anteojera muy grande, está ligado a un poco la dureza de engorde que hablaba hoy. O sea, son líneas, las que tienen mucha pigmentación, que se acercan a los modelos que yo decía antes, de grasa, de no tanta grasa intramuscular, más duros de engordar, hembras que son un poquito menos fértiles quizás, con menos leche, y todo tiene una relación con el tipo de animal de mayor tamaño, de mayor peso al nacer también. Fernando, una pausita acá, le cuento que mucha gente nos está viendo y lo felicitan por su labor, mucha gente que lo conoce le manda saludos. Tenemos a Sergio Guerra, tenemos a Santi Arias, se los conoce, le mandan un saludo, un abrazo muy grande. Tenemos a José Botero, varias personas lo saludan. ¿Algún mensajito para ellos? Muchos saludos para Medellín, todos mis amigos de Medellín, y también sé que mis hijas creo que estaban escuchando, así que también le mando un beso, y a mi ahijada que me pidió que la salude, que le gusta siempre las notas con Colombia por el tono de ustedes.
Excelente. Un saludo también, un saludo muy especial para toda la gente en Argentina, en Tandil, todos los que nos están viendo en este Instagram Live. Eh, bueno, hablemos un poco de la importancia de la rusticidad y los bajos pesos de estas crías al nacer. Yo creo que la rusticidad es, yo te decía que para mí, y está demostrado en muchos trabajos, la fertilidad y el bajo peso al nacer son las dos cosas de mayor impacto en lo económico. Si a eso le agregamos la rusticidad, lográs que con bajos costos, en los países que no tenemos un dólar natural, que es un dólar importado, es una moneda que nos cuesta, depende de los cambios internos en el gobierno, tenemos cambios que nos fluctúan mucho y que nos pueden complicar mucho. Todo lo que tenga que ver con insumos que son dolarizados repercuten mucho en la producción, en los costos de la producción. Entonces, cuanto más cerca estás de poder producir lo más natural posible, te asegurás que la renta no va a tener esos impactos y esos vaivenes. Y para lograr eso necesitas animales que estén acostumbrados a comer pasto. Y a veces no el pasto de mayor calidad, sino para lo que fue diseñado el bovino, por eso tiene 4 estómagos, para aprovechar fibras groseras y transformarlas en proteína. Entonces, ahí está muy ligada la rusticidad. Los animales que en el invierno los ves que están flacos, que están mal, y donde empieza la primavera, como está empezando despacito ahora, a tener unos días un poco más largos, algunos días de calor, vos ves que el animal enseguida empieza a recuperarse. La vaca parió su ternero, está flaca, está criando bien su ternero, enseguida se volvió a preñar. A nosotros nos pasa con los toros. Nosotros, dentro de este esquema, la mayoría de los toros que hacemos no van a exposición, van a venta a toros, a rodeos comerciales. Y nos pasa siempre en estos 33 años que mucha gente viene y la que no nos conoce o que nunca nos compró un toro nos dice, le faltan kilos, no está tan gordo, va a trabajar, dudan. Entonces, a los 4 meses, o cuando ya se lo llevaron y están en pleno servicio, nos dicen que están contentos y están conformes. Y sin embargo, cuando uno tiene un toro obeso, preparado para un manejo que no va a ser el que va a repetir ni él en su vida trabajando en el campo, ni sus hijos. Ahí hay una diferencia muy grande que está alejada totalmente de la rusticidad. Para nosotros la rusticidad es clave, es clave. Tenemos una pregunta de un gran amigo suyo, Santiago Arias. Él nos pregunta que si hay alguna diferencia entre los Hereford con los que trabaja en Argentina, con los que trabaja en Perú o en el resto de América Latina. No, el Hereford y el Angus que está en Perú son de nuestra genética. El Angus y el Hereford que fundaron lo de Perú provienen de 2 vacas que casualmente las 2 vivieron hasta los 20 años y en manejos hostiles, o sea que por eso están funcionando en un desierto como es Arequipa. Ah, perfecto. Y dice Dante que ¿cuándo va a volver a recibir a TV Agro allá en Tandil? Cuando quieran, que vengan abrigados y vienen en esta época como les pasó hace 3 años cuando vinieron, que tuvieron mucho frío. Sí, cuenta que hubo bastante frío. ¿Por qué se dice, qué cree usted por qué dicen que Argentina tiene una de las carnes más deliciosas del mundo? ¿Por qué es tan famosa? Mirá, yo creo que en la nota que hicimos la otra vez, también lo decía, en el año 2010 yo expuse un stand de la cabaña en Agroferias en Bogotá y me contrataron para dar una charla de un congreso de genética al otro año. Y a mí lo que me llamó la atención fue que mucha gente en Colombia ese año se acercaba al stand porque veía las fotos del stand y preguntaban qué raza es, y eran Hereford y Angus. Entonces, cuando llegué a dar la charla esa al Congreso, sentí una inhibición pensando quién era yo, desde un país que no tenía nada que ver con Colombia, a ir a decir qué es lo que había que hacer para mejorar. Y realmente sentí un poco de preocupación y tenía miedo de faltar el respeto, y en el ascensor del hotel, del día que llegué, había un afiche promocionando que había en el restaurante del hotel carne argentina, y hablaba de las bondades de la carne argentina. Eso me terminó de animar a poder dar la charla al otro día.
Y en realidad lo que yo siempre sostengo y digo es, cualquier país que tenga el tipo de genética que tenemos en Argentina originalmente, las razas británicas mezcladas con el ganado criollo o acercándolas a las cebuinas, va a acercarse al tipo de carne que hay en Argentina. Porque después la mayoría y las carnes argentinas se han hecho famosas en los momentos que la carne era obtenida a pasto. Hoy hay una preponderancia o una inclinación hacia las carnes terminadas confinadas, de las que hay que tratar de huir o de que sean de la menor influencia posible. Y la carne es eso, o sea, una composición genética donde los animales con el marmoleo y la grasa intramuscular hechas con una cocción adecuada van a tener el mismo sabor y el mismo gusto que la carne argentina. O sea, no hay ningún mérito ahí. No es que hablo mal de la carne argentina, al contrario. Lo que digo es la potencialidad que tienen los otros países también de hacer lo mismo. Es solamente el uso de razas y algún criterio de manejo pastoril, nada más. Nos hemos centrado mucho en el tema argentino, San Edmundo, ubicado en Tandil, pero háblenos un poco sobre San Edmundo andino, la experiencia suya en Perú. Sí, en realidad te quiero. Hoy San Edmundo está dividido en varios núcleos. Está el San Edmundo Puntano en San Luis, con mi socio Andrés Magrini, que él es de Río Cuarto, Córdoba. Es una zona no tan templada, es una zona que en verano hace mucho calor, en invierno hace frío, hay altas temperaturas aún en verano a la noche. Estamos con Diego Salaverry con el proyecto de San Edmundo Pampeano en La Pampa, en Colonia Barón. Estamos con el San Edmundo de la Costa en Viboratá, que es una zona casi cerca del mar. Y el San Edmundo Andino, que es el más distante y más distinto, que es en un desierto en Arequipa. Ahí lo fundamos con las vacas, con las mismas vacas y la misma genética que de los otros desarrollos. No es que tenemos una diferenciación dentro del biotipo del genotipo. Tenemos lo mismo, pero gracias a esa selección por rusticidad la hemos llevado incluso hasta la Patagonia, hemos llevado embriones y estamos inseminando también, y la verdad que no nos va mal. Pero todo tiene que ver con el modelo de la selección hecha en base a la rusticidad y a la falta de recursos que nos ha permitido tener este tipo de hacienda, ¿no? Arequipa es una zona desértica, estamos al lado del Valle de Vítor, que es un río que es el primer afluente del Amazonas, y ahí a la vera del Vítor es donde hay un poco de alfalfa. No hay mucha tecnología en esta zona, o sea que los animales comen comidas groseras, se hace un maíz picado muy duro y muy rústico, pero básicamente están sobrellevándola un poco por lo que te decía anteriormente, ¿no? Por el modelo del que vienen seleccionadas. ¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones que le ha dejado a usted trabajar con este tipo de razas? La satisfacción es básicamente poder hoy estar vigente frente a todas esas dificultades. Creo que si hubiésemos tenido otro modelo de hacienda en algunos momentos muy complicados, nos hubiésemos quedado sin nada. Las vacas sin poder preñarse, los animales se hubiesen muerto. Creo que haber hecho este tipo de hacienda nos ha permitido estar todavía parados. Y la satisfacción es cuando, como hace 60 días, nos vino a comprar toros una persona que estaba lejos, pero nos compra hace más de 20 años y repite las compras, y la gente se ha acercado últimamente a hacer estos convenios con estos núcleos, con nosotros. Esas son las satisfacciones, si querés, de la cabaña. A nivel personal, hoy que estén mis hijas ligándose a la cabaña, es también una satisfacción que va más allá de eso, ¿no? A ver, tenemos por acá una pregunta. Nos dicen, si le tocara trabajar con otras razas que no sean las que ya tiene, ¿cuál raza escogería y por qué? Depende en qué zona sea y para qué objetivos. A ver si por acá nos dice, no nos dice la zona, pero la misma persona nos pregunta qué opina sobre las carnes cebuinas. Las carnes cebuinas no he tenido
una experiencia demasiado grande en comerlas. Las he comido algo en Brasil, he comido algo en Perú. Prefiero las británicas por este tema del engrasamiento que te digo. Sí creo que las razas son muy útiles en zonas de altísimas temperaturas, con mucho parásito externo, pero sí creo que no las trabajaría puras. Las mezclaría con razas británicas. Y dentro de las razas británicas usaría modelos bien nativos para que la heterosis sea mucho mayor, poniéndole grasa en algunos cortes. Y también sumando un poco de mansedumbre, ¿no? O sea, creo que las razas cebuinas a veces me ha tocado trabajar muy poco con algo de cebú y me gusta el carácter un poco más de la Hereford, por ejemplo, y es con quien mezclaría para agregarle, además de todas esas cosas de carne, un poco de mansedumbre. Bueno, la pregunta de ahora que dijiste que depende de la zona y con qué intenciones, nos hace la aclaración. En la misma zona en la que está y con fin cárnico. En la misma zona en ¿Cuál la que otra estoy yo, recomienda? Sí, ¿cuál otra raza recomienda? ninguna. O sea, no veo necesidad de cambiar de razas estando donde estoy. O sea, te repito, no usaría cualquier Hereford, no usaría cualquier Aberdeen Angus, no usaría cualquier Shorton. Usaría de estas tres razas líneas pastoriles. Podría agregarle la Belted Galloway, que me parece una raza extraordinaria. Pero, no, o sea, no encuentro, no es un tema de fanatismo, pero no encuentro necesidad de... es como si vos tenés que clavar un clavo en la pared y te dicen, ¿qué herramienta usás? El martillo. No necesitaría otra. Ya, perfecto. Muy claro, muy claro. Nos pregunta Luigi Salerno 73, ¿a qué tiempo después de nacido recomienda destetar? Depende de muchas cosas. Lo normal es a los 200 días, 210 días, o sea, a los 7 meses. Si por alguna razón, no sé, un exceso de agua o una seca feroz puede peligrar la preñez de la vaca, por ahí podrías destetar un poco antes. Lo hemos tenido que hacer, hemos hecho destete precoz y hasta hecho destete hiperprecoz en algunos casos, pero solo como por un tema coyuntural, no como una herramienta a repetir todos los años. La vaca debería poder criar su ternero bien, con un buen peso normal, en condiciones sin ningún sobresalto, ¿no? Bueno, miremos a ver si por acá tenemos más preguntas. Bueno, la gente lo sigue saludando, lo sigue felicitando por su labor. Saludos del Distrito 3, Daniel, Michael, Vivi M26, saludos, don Fernando, desde Medellín. Lo quieren bastante en Medellín, don Fernando. Lo quieren bastante por acá. Bueno, igualmente. Don Fernando, Gracias pregunta acá. Gracias a todos esos saludos, perdón. Para aquellas personas que quieran emprender un proyecto con estas razas británicas, ¿cuáles serían sus recomendaciones? ¿Qué les diría a usted? Bueno, les diría que presten atención en la mayor cantidad de información posible que hubiera. Si es pedigree o si hay información genética, que busquen líneas lo más nativas posibles, animales de bajo peso al nacer, de pesos finales moderados, y que vengan a su vez de lugares donde fueron seleccionados en condiciones no de subsidios, con herramientas que no van a poder repetirse, y que sean lo más pastoril posibles. Es mi recomendación. No significa que sea la mejor. Ya. Retomando un poquito ahorita con el tema del destete, ¿en qué consiste el destete hiperprecoz? El destete hiperprecoz yo lo hice solamente 2 veces, en el año 2002 creo y 2003 me parece, porque teníamos en un campo en Bransen que estaba viviendo, hubo una seca muy grande y teníamos mucho miedo de no preñar las vacas. Hicimos un destete hiperprecoz con muy pocos animales el primer año y bueno, aprendimos bastante
y el segundo año tuvimos que hacerlo con más de 300 terneros y nos fue muy bien, con el único inconveniente que cuando ya estábamos bastante encaminados, empezó a llover como nunca y nos encontró con los terrenos encerrados y mucho barro y nos fue mal ahí porque, bueno, no solo que no teníamos la precaución, sino que tampoco nadie esperaba que lloviera eso que llovió. Pero es para usarlo en casos muy, muy puntuales, por necesidad, urgencia de o preñar la vaca o alguna otra razón, ¿no? Pero no es como para tenerlo como un método porque encarecerías mucho la crianza del ternero hasta esos 200 días, sin necesidad. Todas las personas, como decíamos, que de pronto estén interesadas en conocer más del tema, en emprender su proyecto con razas británicas, ¿dónde lo pueden contactar? Nosotros tenemos una página web que ahora mis hijas tienen que ocuparse de modificarla un poco y actualizarla, porque está por ahí un poco obsoleta, que es www.sanedmundo.com.ar, pero está muy desactualizada. Y después tenemos Facebook, tenemos Instagram también, Sanedmundo, y bueno, nuestro correo electrónico es info@sanedmundo.com.ar. Si quiere repítalo nuevamente para que la gente que está conectada de pronto lo apunte. El correo electrónico es info@sanedmundo.com.ar. Perfecto. A ver, miremos a ver si nos da aquí tiempito. Tenemos otra pregunta de Agrocele 58, ganadería sostenible. Nos dice, buen día. Él consideraría que el cruce que maneja podría ser el biotipo animal a recomendar en su país. Sí, solo que en el norte podría tener o sea, esa ganadería, esa genética pastoril y bien británica y bien nativa, con engrasamiento fácil, la usaría para cruzar sobre razas cebuinas en el norte y noreste del país. Perfecto. Bueno, Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir algo que te quería aclarar. Hay una herramienta de costo cero que es el cruzamiento. Y sí recomendaría el cruzamiento entre estas razas. O sea, sobre una vaca Angus, usar un toro Hereford y obtener lo que acá denominamos careta, estarías teniendo un toro de sangre y una heterosis importante. Y a esa vaca careta, si uno quisiera hacer una cruza terminal, por ejemplo, usar un toro Shorton. De hecho, nuestro socio en La Pampa, Diego Salaberry, lo está haciendo y con buenos resultados. Nosotros lo hemos hecho hace años en otros campos y también. Y ahí tenés una herramienta cero que es el cruzamiento, porque comprar un toro o comprar otro es lo mismo, y estás obteniendo entre un 20 y un 30% más de peso al destete y un montón de otros beneficios sin salir de estas razas británicas, ¿no? Perfecto. Don Fernando, nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos, por enseñarnos todo lo que sabe sobre las razas británicas. Éxitos en todo lo que siga con sus fincas y hasta una próxima oportunidad. No, yo te agradezco a vos, Franklin, y ojalá que le pueda servir a alguien nuestras experiencias que son obtenidas de haber hecho cosas mal y alguna bien, y las tratamos de transmitir para que los demás puedan no equivocarse. Y siempre desde el lado y desde el bolsillo de un productor neto, que no tenemos ayuda de otros negocios, así que lo que decimos es genuino de esta actividad. Pero te agradezco a vos el interés por TV Agro y felicitaciones por el emprendimiento de poder estar replicando esto que hacen ustedes por toda Latinoamérica. Claro que sí, muchísimas gracias y que esté muy bien. Un feliz día. Gracias a vos, un abrazo grande y saludos. Hasta luego, igualmente.